A ver. Ya, estamos. ¿Estamos? Sí, ya estamos conectados. Bienvenidos. Auchevete Pamenfe. Hoy, como siempre, una vez más, abrimos este espacio con respeto de todo lo que nuestros ancianos, abuelos y abuelas, que nos brindan una importancia, sabiduría para nosotros, para que hoy nosotros podamos estar en este lugar compartiendo saberes con ustedes. Entonces, con mucho respeto a nuestro antepasado también, que dejó una huella muy importante para nosotros. Aullevete para ellos y aullevete para todos ustedes también. Buenas tardes. Lo que vamos a dar hoy, historia, leyes internacionales, nacionales y provinciales. Y cómo saludar en Bga. Primero aclaramos que la Facultad de Ciencias Forestales brinda espacio para comunidad, pero responsabilidad del equipo docente de lo que se dice en el curso. Compartir saberes, cultura, lucha y necesidad del pueblo Mbga, pero cada comunidad tiene su particularidad y en el curso se va a dar como usamos las palabras en Tecoa Usuru, en este caso mi comunidad. Bueno, acá dejamos que se presente Cándido. Aullevete, Caraí, Aullevete, colegas, Aullevete también a cada uno de los y las estudiantes de este curso Mbga de lengua, Mbga guaraní. Realmente, bueno, para mí es un orgullo poder pertenecer a partir de este ciclo a este equipo de trabajo, agradecer a Rosana y a todos los colegas, a Caraí también por haberme hecho parte, por haberme invitado a formar parte de este equipo. Yo fui alumno del curso, y bueno, y ahora me toca estar de este lado acompañando el proceso que va a realizar cada uno de ustedes en este periodo de tiempo, y bueno, y espero que podamos aprender juntos, que podamos intercambiar conocimientos y saberes, principalmente con la gente de la comunidad a través de Caraí, que bueno, que nos va a dar el soporte y la sabiduría para que nosotros podamos avanzar en conocimientos en cuanto a lo que hace a la cultura Mbga, al conocimiento de la lengua, pero también a la cosmovisión y a todo lo que hace a su idiosincrasia, a su forma de vida. Y bueno, yo soy uno más y simplemente estoy muy contento y orgulloso de poder pertenecer a este equipo, y espero poder serles de ayuda, poder ser ese puente, digamos, para que entre todos podamos avanzar y aprender juntos y juntas en este caso. Yo soy docente, soy del Dorado, por ahí mi profesión no tiene nada que ver con la cuestión de lengua, yo soy profesor de matemática,
pero para mí es, o sea, familiarmente, digamos, es una alegría y también es un gusto, digamos, poder ir aprendiendo cada vez más sobre la cultura guaraní y todos sus saberes desde lo más amplio de la palabra. Así que bueno, muchas gracias por permitirme presentarme. Bueno, buenas tardes, yo soy Rosana Lescano. Ahora Erwin nos va a contar un poco cómo nos vamos a estar comunicando, o sea, ya lo habíamos explicado en la clase anterior, que vamos a usar la plataforma Zoom a partir de las próximas clases para tener los encuentros. También en esta ocasión, Erwin les va a mostrar, el profe Erwin, cómo utilizar el aula virtual de la facultad. Adelante, Erwin. Oye, Bete, buenas tardes a todos. Bueno, primeramente, como comentó Rosana, las clases van a ser vía Zoom, ¿no es cierto? Exclusivamente esta clase fue por YouTube a causa de la gran cantidad de estudiantes que somos, ya que por Zoom solamente pueden entrar 100. Después voy a estar comentando que por eso vamos a armar grupos de trabajo. Otro elemento que vamos a utilizar para las clases virtuales va a ser el aula virtual de la Facultad de Ciencias Forestales. Ahí van a estar subiéndose materiales bibliográficos, videos y las tareas que tengamos que realizar. Y de igual modo también en el aula virtual se van a subir todas aquellas tareas que les demos. El grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp de Meo Guaraní 1, a partir de ahora va a estar destinado a cuestiones de comunicación, ¿no es cierto?, que tenga la institución con los estudiantes, o nosotros como profesores con ustedes. Y luego vamos a armar otros grupos de WhatsApp que va a ser para cada una de las comisiones. Ahora les voy a explicar a qué se debe esto. ¿Vieron, no es cierto?, donde solicitábamos que pusieran su nombre y apellido y que seleccionaran qué hora y qué día les conviene más les conviene realizar el curso en guaraní. Esto lo hicimos justamente para formar estas comisiones y que los grupos no sean tan grandes como para que se puedan realizar reuniones por Zoom, ya que mediante Zoom, ¿no es cierto?, hay más interacción entre nosotros, entre todos, porque con YouTube como que se complica un poco la interacción intrínseca. Bueno, entonces, aquellos que respondieron la encuesta estaremos analizando y viendo qué día vamos a hacer cada uno de las comisiones, ¿no es cierto?, y a qué hora. También, ¿vieron? Erwin, Sí, decime. dicen que se cortó acá en el chat. ¿Se cortó? Se cortó, dicen. A ver. Sí, se cortó. ¿Saben por qué se me hace que es? Por por el video que estoy haciendo, o sea, porque está también subiéndose la imagen de mi cara, tendría que estar así. A ver, ¿cómo hacemos? Bueno, voy a reiniciarle entonces. Erwin, entonces lo que puedo hacer es dejar Ahí está, decime. ¿cómo es que se llama? Compartir pantalla. Ujú. A ver. Ahí está, ahí debería verse.
Ahí Sí, dicen que ya se ve. bueno. No sé a dónde me habré quedado. Bueno, entonces, resumiendo, vamos a hacer 3 comisiones, ¿no es cierto? En base a la encuesta que ustedes respondieron de los formularios de Google. Ahora, vamos a pasarles mediante el chat de YouTube, ¿no es cierto?, la dirección a la cual van a tener que ingresar para registrarse en el aula virtual de la Facultad de Ciencias Forestales. También voy a pasar un video en el que están las instrucciones que las van a guiar para también registrarse en el aula virtual y poder ingresar al curso de Nueva Guaraní que allí se encuentra. A ver. Y eso más que nada. No sé si faltó algo más aclarar, Rosana. Ah, y también que el correo que ahora supongo que ven en la pantalla, que figura al final de la diapositiva, es el correo de justamente el curso en Guaraní, y allí también pueden enviar sus dudas, sus comentarios, o en casos especiales también sus tareas, las tareas que les demos a lo largo de la cursada. ¿Estamos? Bueno, discúlpame Erwin, pero no entendí si les vas a pasar o Sí, les vas a pasar ahora la clave o no todavía. la clave de matriculación me está diciendo. O la clave de matriculación del aula virtual. Sí, se tendría que compartirla también. O sea, ahora entonces voy a Bueno. compartir un video que explica cómo inscribirse al aula virtual. Voy a compartir también Ajá. la dirección a la que tienen que entrar para entrar al aula virtual y la contraseña una vez que puedan ingresar al aula virtual para que ingresen al curso de Nueva Guaraní. Bueno, genial. Cualquier duda nos pueden escribir al privado a cualquiera de nosotros, del equipo docente. Bueno. A ver, me está pasando mi diapositiva. Bueno, para iniciar vamos a presentar un breve recorrido histórico, como dijo hace un rato, nos decía hace un rato Caraí, hoy vamos a hablar un poco de la historia, que si bien no somos especialistas en historia, pero nos pareció importante ubicar al Grupo Cultural Guaraní en el contexto histórico, de manera para desde ese punto, desde esa forma, entender un poquito más el presente de los pueblos guaraní. Bueno, y para hacer esta breve narración histórica, porque queremos dar justamente un poquito más de peso hoy, por ahí prestar un poco más de atención a los que son las normativas indígenas, como nos decía también Caray hace un momento, a las distintas normativas indígenas vigentes. Y bueno, y ahí presentar un debate interesante. Entonces, esta mirada histórica nos pareció, como les dije, muy importante para partir desde allí. Y utilizamos un libro que es del Miguel Bartolomé, un antropólogo que es, si bien es de aquí de Misiones, creo que es de Posadas, pero vive actualmente en México. Y bueno, él tiene un libro muy, muy interesante que se llama Parientes de la Selva, les recomiendo también leer Los guaraníes de la Argentina. Entonces, toda la parte histórica que vamos a presentar aquí, que sería un poquito la prehistoria y la parte colonial, está basado en capítulos de este libro, que también esos capítulos le vamos a estar subiendo al aula virtual. Vamos en eso, en cada una de las clases que fueron grabadas, incluso la anterior, la primera, la de presentación, las vamos a subir al aula virtual, o sea, van a estar todas ahí disponibles. Bueno, y Miguel Bartolomé dice lo siguiente, él habla de que por ahí siempre hay que comenzar habría que comenzar cuando uno va a hablar de un grupo cultural, habría que comenzar por el principio, y él dice, y ese principio casi ineludible está representado por lo que sabemos de la historia del pueblo, cuya cultura interrogamos, requisito sin el cual nuestro sujeto se constituiría como un ser fuera del tiempo, tradicional estrategia
a la que han recurrido todos los colonialismos para desautorizar a los colonizados. Esta sería un poco la justificación de por qué vamos a hacer un pequeño recorrido histórico. Bueno. A ver. Dice que el video no está disponible ahora. Erwin. Socorro. Miren el grupo si pueden. Yo estoy viendo el video, se ve. Bueno, continuamos entonces. ¿Se está transmitiendo? Bueno, disculpen los inconvenientes. Bueno, disculpen los inconvenientes técnicos. Igual nos avisan por el chat si es que hay algún inconveniente. Bueno, como les decía, iniciamos entonces este recorrido histórico. Y cuando se habla de los guaraníes, se indica como un origen, como a los tupí guaraní, que estaban ubicados en regiones del Brasil. Según Miguel Bartolomé, en esas regiones del Brasil se habrían ubicado los primeros proto-guaraníes. Y bueno, y hoy en día se habla, ¿no es cierto?, se hace un reconocimiento de lo que se llama el tronco lingüístico guaraní, que reconoce a distintos grupos étnicos que adhieren a un mismo grupo etnolingüístico, y que son las lenguas tupí guaraní. Pero Miguel Bartolomé, en el cual, como les dije, nos basamos, él habla de que hay que aclarar que hay una distinción entre lo que es grupo étnico y grupo etnolingüístico. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien estos grupos tupí-guaraní tienen un antepasado común, el proto-guaraní, un tupí-guaraní primero, digamos, anterior, antepasado, ancestral, si bien tienen un origen común, estos grupos culturales fueron separándose con el tiempo, tanto por el espacio, como también fueron divergiendo, digamos, fueron adquiriendo características culturales distintivas y particulares entre ellos, entre estos distintos grupos. Y bueno, entonces, si bien tienen una lengua emparentada, pertenecer o tener un mismo lenguaje, una lengua emparentada o pertenecer a un mismo grupo no lingüístico no significa una adscripción cultural, o sea, no tiene un correlato directo en lo que es la organización política, la organización social, la organización cultural. Es decir, hay que tener en cuenta que entonces pertenecer a un grupo etnolingüístico no significa necesariamente una adscripción cultural. Si bien nos permite entender, hay rasgos compartidos o rasgos que de repente aparecen en uno de los grupos culturales que no se pueden explicar, pero que tienen su explicación en su origen, digamos, ancestral o en este grupo etnolingüístico emparentado. Bueno, esa es una distinción que hace Miguel Bartolomé. Y él nos habla de que estos grupos culturales, los grupos guaraníticos, habrían ocupado esta región de parte de Brasil, de Argentina, de Paraguay y Uruguay, ya hace de 2.000 a 3.000 años antes del presente. O sea, hay evidencia empírica y arqueológica de que los grupos guaraníticos constituyen una tradición milenaria, y que hablar de tradición milenaria entonces no es una simple retórica, sino que hay evidencia arqueológica, histórica, que nos cuentan de que son grupos culturales que tienen una tradición milenaria y que hace muchos siglos que están presentes en este territorio.
eso un poquito hablando sería de la prehistoria hasta la llegada de los europeos, en lo que Miguel Bartolomé llama la invasión, el periodo de invasión y evangelización. Como dije, acá no vamos a desarrollar la compleja historia de las invasiones europeas a las tierras guaraníes, pero sí vamos a abordar algunos puntos que podrían ayudarnos a entender el presente. Bueno, los guaraníes, entonces, cuando a la llegada de los colonizadores, de los invasores, no eran una entidad desde el punto de vista político, pero sí tenían una cultura compartida que los identificaba, y que, bueno, tenían también sus luchas internas, tenían sus oponentes, como por ejemplo los Caingán. Bueno, con algunos de ellos, o sea, habían algunos grupos que no se podían comunicar fluidamente entre sí, bueno, surgían enfrentamientos, pero entonces, pero sí tenían, aunque habían, como dije, diferentes grupos étnicos viviendo en esta región, no tenían sí, aunque eran muy diferentes, tenían cosas en común. Por ejemplo, eran portadores de una cultura neolítica amazónica, eran agricultores de la selva, aunque con distintos niveles de complejidad. Por ejemplo, había plantaciones grandes, plantaciones extensas, ahí también habían grupos culturales que tenían solo pequeñas huertas, vivían en aldeas, no tenían estratificación social, eran guerreros expansivos y se caracterizaban por tener también liderazgos chamánicos, aunque también según Miguel Bartolomé, también existían algunas jefaturas políticas, y que pasaban por los grandes ríos de la selva y tenían redes de conexión. Si bien estaban muy separados en el espacio, también tenían entre ellos redes de conexión. Estas redes de conexión eran utilizadas para una interrelación. Dice Miguel Bartolomé que esas redes de conexión no implicaban una interdependencia económica, sí, pero sí era una manera de comunicarse y de conectarse. Y él cita un ejemplo de que, por ejemplo, los carios que habitaban las costas brasileñas conocían, por ejemplo, objetos de metal que provenían de los incarios y que les habían llegado por medio de los chanés, un grupo arawak guaranitizado, desde los llanos de los Andes. Bueno, entonces, esta evidencia de esta conexión de los grupos guaraníes a través de los tapés, de los caminos, o sea, los caminos eran llamados tapés, estas redes de conexión, también esas redes de conexión nos explican un poquito por qué en la arqueología aparecen cerámicas similares entre todos estos grupos, entre los habitantes de esta región, a lo largo de unos 1500 años. Bueno, cuando la bibliografía, según Bartolomé, cuando la bibliografía nos habla de conquista y evangelización, entonces este proceso se habría realizado ya sobre áreas que estaban pobladas por territorios que estaban ya poblados por estos grupos. Entonces, y bueno, y a partir de la invasión se fueron demarcando fronteras y fragmentándose, o sea, causando fragmentación y homogeneización también, que enseguida vamos a mirar eso, o sea, ¿qué se refiere con la homogeneización que causa este proceso? Bueno, y el proceso de conquista y evangelización, bueno, en un principio los invasores cuando llegan a estas tierras no tienen el objetivo de colonizar, sino que estaban buscando el mítico imperio incaico. Y bueno, después, más adelante, cuando otros paisanos de los invasores europeos pudieron llegar al imperio incaico, entonces los que estaban en estas tierras tuvieron estos territorios, territorios que si bien no contaban con oro, sí tenían
selvas, contaban con grandes extensiones de selvas, tierras muy fértiles y gente a la cual podían esclavizar. Entonces, y bueno, y al principio la relación entre los grupos originarios eran los invasores y los grupos originarios eran, o sea, los grupos originarios trataron de tener una relación pacífica, por ejemplo, emparentándose por medio de matrimonios, pero luego fueron dándose cuenta, o sea, advirtiendo de las verdaderas intenciones de los europeos, de la intención de dominación que tenían los invasores. Entonces no les quedó otra que iniciar una lucha armada militar, una lucha armada. Bueno, y entonces sabemos que los nativos tuvieron claras desventajas en ese proceso, pero si bien estaban en desventaja y iban perdiendo la batalla, eran resistentes y seguían luchando. Y bueno, los europeos se dieron cuenta que simplemente solo con la fuerza militar no lograban estabilizar la colonia, y entonces acudieron a las órdenes religiosas. En ese proceso acudieron entonces a las órdenes religiosas, quienes vinieron, los que vinieron fueron los jesuitas, entonces con el objetivo de estabilizar las colonias que se venían conformando. Y en ese proceso, Bartolomé dice que, o sea, habla del carácter mesiánico que tenían estas dos sociedades que se encontraron, hablando de las órdenes religiosas y de los grupos guaraníticos. Y que habla de los misioneros jesuíticos como chamanes, como numerosos chamanes estructurados y organizados que se enfrentaron a líderes chamánicos únicos. Que como dije anteriormente, los grupos guaraníes tenían un liderazgo chamánico. Ahí también Bartolomé hace una distinción entre los chamanes que tienen algunas sociedades que participan o sea, tienen influencia en algunas partes de la vida social, pero otras, o sea, hacen una diferencia de estos que tienen chamanes que forman parte de la vida social, y las sociedades que tienen tradiciones de liderazgo chamánico único, como al parecer era el caso de los guaraníes. Bueno, entonces, en ese encuentro de estos numerosos chamanes organizados con líderes chamánicos únicos de los pueblos guaraníticos, los líderes chamánicos de los pueblos guaraníes tuvieron clara desventaja, y bueno, los chamanes nativos fueron perdiendo, aunque sus prácticas, su cultura, la cultura que se veía en sus prácticas y en sus discursos, fueron permaneciendo, lograron sobrevivir a lo largo del tiempo. Y bueno, y de esa manera también llegan hasta nuestros días. A finales del siglo XIX, vamos a saltar un poquitito de manera que le demos más espacio, como dije, al análisis de las leyes. A finales del siglo XVIII, entonces, la configuración de la población guaraní era la siguiente, o sea, habían tres sectores. Estaban los tabas, donde los grupos indígenas convivían con los españoles. Estaban las poblaciones, las reducciones jesuíticas, donde los pobladores indígenas eran sometidos a un régimen económico y social estandarizado, por lo cual es ese régimen económico estandarizado que producía la homogeneización tanto cultural como lingüística de estos pueblos, y ahí está la parte de la homogeneización que hablábamos
un rato antes, que causa la colonización, porque partiendo del contexto histórico, prehistórico, dijimos que habían muchos grupos, distintos grupos, si bien eran grupos guaraníticos, eran distintos grupos étnicos que estaban viviendo en estos territorios, o sea, no eran todos iguales, habían diferencias culturales, si bien pertenecían a un mismo tronco etnolingüístico, a un mismo grupo etnolingüístico. Entonces, lo que hacen las reducciones es igualar, homogeneizar. Y a veces esto, por eso decía también que es importante conocer el pasado para entender el presente, porque a veces este intento de homogeneización de los grupos guaraníes sigue presente hasta nuestros días. O sea, la falta de comprensión, de entendimiento, de la unicidad de estos grupos culturales, entre ellos el Mbudá guaraní, a veces también es y Miguel Bartolomé lo dice, te lleva el no comprender que son grupos étnicos, culturalmente diferenciados, lleva a cometer errores, y esos errores a veces se pueden ver traducidos incluso en políticas públicas. Entonces son cuestiones importantes a tener en cuenta. Bueno, estábamos entonces en que las reducciones lo que causaban era la homogeneización de estos grupos culturales, a pesar de que allí en las reducciones convivían grupos originarios, grupos étnicos diferentes. Y bueno, y por último, entonces teníamos los tabas, las reducciones jesuíticas, y por último teníamos los grupos libres, que eran los grupos guaraníticos que lograron huir, digamos, no someterse ni a los tabas, o sea, al pueblo de los españoles, tampoco a los jesuitas, a las órdenes jesuíticas, sino que se establecieron como grupos libres, en este caso en las selvas altoparanaenses. Y allí entonces lograron de alguna manera preservar su cultura, sus antiguos estilos de vida. Bueno, estos que lograron refugiarse en el monte, en la selva altoparanaense, fueron los llamados Caingua o Cainguas, que eran los del monte, los monteses justamente. Y a finales del siglo XIX, cuando se empieza a tener contacto con estos pueblos, se empieza a revelar que, porque antes también se los tenía a los Caingua como todos como homogéneos, como todos de un mismo grupo cultural étnico. Pero a finales del siglo XIX se empezó a revelar que había una variedad de grupos étnicos diferenciados, aunque etnolingüísticamente estaban emparentados entre sí. Entre ellos, los Mbudá guaraní, los Paita Butená, los Jabá Chiripá, los Aye Guayaquí, menciona Bartolomé, que se fueron revelando, digamos, que habitaban en los montes. Entonces, los llamados Caingua tampoco eran todos iguales, todos del mismo grupo cultural. Bueno, entonces, ahí vamos a hacer entendemos que no son todos los grupos culturales iguales. Llegamos entonces, y uno de esos grupos es el Mbudá guaraní, como dije, uno de los Caingua, de los monteses, eran en realidad distintos grupos culturales, y uno de ellos los Mbudá guaraní, que Mbudá significa gente o mucha gente, anteriormente también conocidos como Mbudá Puteré, como les dije, también conocidos como Caingua o monteses, porque se pensaba que los Caingua o monteses eran todos los mismos, pero no, eran distintos grupos culturales que lograron sobrevivir y mantener su cultura tradicional y llegar hasta nuestros días resistiendo a la invasión colonial. Bueno, y tenemos entonces actualmente a los guaraníes que viven en la provincia argentina de Misiones, hasta las laderas selváticas del Maracayú en Paraguay, y los estados brasileños de Paraná. Y también hay un pequeño grupo en
en Uruguay. Bueno, los BGA en Misiones, según el censo 2010, habían 5.520 habitantes BGA, aunque incluyendo en esa cantidad también al grupo de los Chiripá o Abacatuete. Actualmente, según los últimos registros del Ministerio de Salud, de un informe que no hace mucho tiempo, es del 2019, sacó el Ministerio de Salud, hablan de una población de 10.218 habitantes distribuidas en 118 aldeas. Esta bibliografía que estoy citando también las vamos a estar subiendo al aula virtual. Bueno, entonces acá en la región de Misiones tenemos, es el lugar de Misiones, o sea, la región de Misiones, donde habitan los Mbga guaraní. Bueno, y en Misiones esta es una imagen un poquito vieja, así que aquí no están las 118 aldeas, pero sí están, en este mapita, están hay 80 aldeas, están, no, 93 aldeas que están, creo que esto es de Cebolla Abadía también. Bueno, y aquí, no sé si se ve capaz en el video, bueno, que está con un círculo rojo, es el lugar donde está actualmente asentada, o sea, lo que hoy conocemos en lo que es actualmente el lugar que se llama Colonia Delicia Amado, en el departamento del Dorado, se encuentra ubicada Tecoa Usuru. Y bueno, y ahora Caradita Tande nos va a contar un poquitito acerca de la historia de Tecoa Usuru, específicamente. Adelante, Caray. Bueno, en primer lugar, lo que quiero comentar también, digamos, lo que parte, tenemos un lugar muy importante, que un espacio de educación que Tata Endú, Tata Fuego, Endú Llamas, y entonces ahí recibimos educación por parte de nuestros abuelos, porque alrededor de Fogata, digamos, se comunica, digamos, entre los ancianos para que nosotros podamos recibir la conversación por tema de la educación, salud, sobre todo el respeto. Y entonces, Tataendén sería como una escuela principal para nosotros dentro de las comunidades, donde comparten nuestros abuelos su sabiduría. Y entonces, en ese momento nos habla de muchas cosas, por tema del territorio, por tema de cultivo, también los nombres, y todo parte de el respeto que tenemos mediante ese compartimiento que todavía seguimos, digamos, compartiendo ese espacio de educación. Y como tenemos escuela intercultural bilingüe dentro de la comunidad, que soy ADI también, o sea, docente en mi comunidad, y por parte de nuestros abuelos que recibimos el sabiduría, también comencé, digamos, a proponer una propuesta para mis abuelos con respeto, hablando y haciendo el proyecto. Y todo lo que ahora estamos haciendo, compartir saberes, es compartimiento por permiso de mis abuelos, porque cada situación tiene, digamos, su forma de expresarse, es decir, cómo tenemos que ir viendo a una persona, evaluando también quién puede ser para trabajar en forma así, en forma educativa, o quién puede trabajar con las plantas medicinales, y
Ahí tenemos todo también dentro de la comunidad, tenemos todas las organizaciones también, como tipo el Estado. Tenemos parte de la educación, como decía, parte de salud y también como político también, política interna que tenemos, es todo el saberes que compartió, digamos, con nosotros el ancianos, guías espirituales. Y por eso, por ejemplo, lo que nosotros tenemos, este espacio es para compartir con todos, o sea, toda la persona que quiere sumarse, participarse para compartir más saberes que nosotros tenemos y también la historia. Y entonces ese Tataendé que tenemos hoy un espacio es muy importante. Tenemos un sendero que también, digamos, a los chicos que le hacemos caminar después que sale el sol o antes de entrar por la tarde. Este sendero tiene mucho significativo por parte de naturaleza. Tenemos cómo conectar con la naturaleza. El sendero tiene también una parte donde haya plantas medicinales y los chicos tienen que ir aprendiendo y sabiendo, digamos, cómo se llama la planta, cómo se puede utilizar y cómo podemos conectar con la naturaleza para que nosotros sentimos libremente. Entonces, es la forma de que nosotros tenemos un espacio de educación, digamos, y en la escuela común, es decir, escuela intercultural bilingüe, pero compartimos también, digamos, como una escuela común. Los chicos estudian mucho matemática, o sea, están libres de elegir para llevar, digamos, su camino en el estudio, pero también nosotros tenemos esa escuela intercultural bilingüe que no podemos dejar nuestra costumbre y nuestro agupuná, que es nuestro idioma. Y eso es lo que quiero compartir también con todos ustedes. Y bueno, le dejo espacio a Cándido. Ahí, Cándido, te voy a compartir la pantalla. Dame un minutito. Muchas gracias, gracias Caraí. Bueno, esperamos que se haya escuchado bien esto que nos compartís sobre la comunidad, sobre sus costumbres, su organización. Y por ahí volviendo un poquito a lo que mencionaba Rosana en cuanto a lo que tiene que ver con el intento de homogeneizar, digamos, que un poco se intentó desde la colonización, digamos, de homogeneizar al pueblo guaraní, siendo que tienen diferentes etnias, diferentes tipos de organización, diferentes costumbres. Bueno, en ese sentido, también vuelvo a retomar lo que dijo Rosana en cuanto a que esto acarrea un error en planificar o ejecutar, si se quiere, políticas públicas, digamos, para los pueblos preexistentes en este caso. Y bueno, en ese sentido, por eso es tan importante entender el pasado para poder, o conocer el pasado, mejor dicho, para entender el presente y conocer también cuáles son las legislaciones en este caso y convenios que hacen, digamos, o que rigen sobre los pueblos originarios, sobre los pueblos preexistentes. Y uno de los convenios a tener en cuenta que es importante que nosotros a partir de ahora tengamos muy presente es justamente el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? que básicamente es una convención adoptada por la OIT en el año 89, 1989, ¿sí? Tiene ya muchos años de vigencia, ¿sí? Más de 30 años, y es el principal instrumento justamente sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? Es precedente a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que se dio en el año 2007. Esto es importante tenerlo en cuenta, que el primer convenio es el convenio 169 de la OIT en este caso. Tiene dos postulados básicos, ¿sí? No sé si por ahí, Rosana, querés avanzar un poquito en la diapositiva. Estos dos postulados, que ahí lo tienen bien clarito, tienen que ver justamente con el derecho de los pueblos a mantener y fortalecer sus culturas, ¿sí? Y también el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan, ¿sí? En este sentido, o sea, este segundo postulado, digamos, va muy en relación con lo que decíamos, ¿sí? El derecho a participar de manera efectiva en las decisiones, ¿sí? Entonces es importante que todo tipo de proyecto, todo tipo de iniciativa, digamos, que por ahí se promueva desde las instituciones o desde el Estado, desde la política pública, todo tipo de iniciativa le dé la participación real que merecen los pueblos preexistentes, los pueblos originarios en este caso. Por ahí avanzando un poquito más, bueno, eso más en el plano internacional, si se quiere. En el plano nacional nosotros tenemos que tener presente lo que es el artículo 75, ¿sí? El inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia justamente étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, ¿sí? Esto de alguna manera tiene que ver con garantizar el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, también reconocer, por supuesto, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras, ¿sí? Eso es algo que hasta hoy día esos derechos siguen siendo postergados, siguen siendo vulnerados, digamos, desde el Estado hacia los pueblos originarios, los pueblos preexistentes. También promueve de alguna manera asegurar la participación en la gestión, y acá volvemos, digamos, asegurar la participación en la gestión, es decir, darle la participación real y efectiva como se promovía desde el convenio de la OIT en sus postulados, ¿sí? La participación en la gestión referida a recursos naturales y demás intereses que afectan a los pueblos originarios. En ese sentido, el convenio 169, ¿sí? Sobre los pueblos indígenas, fue ratificado por la Argentina en el año 2000 y establece justamente que en los pueblos interesados se deberá garantizar la posibilidad de adquirir una educación en todos los niveles, ¿sí? Eso más por ahí referido a la cuestión educativa y a los pueblos interesados en acceder a este proceso de educación, ¿sí? Bueno, que puedan tener la posibilidad de acceder en este caso, ¿sí? Y en cooperación con sus miembros se debe desarrollar una educación que considere sus propias necesidades, historias, conocimientos, sistemas de valores, ¿sí? Es decir, la cooperación de los miembros de la comunidad a la que se le va a impartir de alguna manera la educación, ¿sí? Tiene que haber participación real de los integrantes de la comunidad en el proceso educativo. Entonces, en Argentina, siguiendo por ahí con la cuestión educativa, la educación intercultural bilingüe, ¿sí? Que bueno, ahora la vamos a llamar EIB, adquirió rango constitucional con la reforma de 1994,
¿sí? El artículo 75, sabemos que la última reforma de nuestra Constitución fue en el año 94, ¿sí? Que en su artículo 75 justamente promueve la educación, la EIB, ¿sí? Y con la sanción de la Ley Nacional de Educación, la 26.206, en el año 2006, se integra como una de las modalidades del sistema educativo nacional, ¿sí? Que bueno, que busca garantizar el derecho justamente a recibir una educación que favorezca la preservación de su cosmovisión y patrimonio cultural, ¿sí? Igualmente, entre los objetivos se observan todavía diferencias, digamos. O sea, hay mucho por hacer para que lo que promueve la ley, en este caso la Ley Nacional de Educación, de alguna manera no quede en letra muerta. O sea, ahí está un poco también la responsabilidad civil de cada uno de nosotros, la responsabilidad profesional, si se quiere, para que la ley realmente sea acción y no solamente una letra muerta, ¿no? Y bueno, y por ahí, para darle también la palabra a Caraí en este sentido, es importante, o sea, volver al principio de las legislaciones que ponen el foco, me parece, en una real participación, en una participación activa, en una participación, digamos, que los haga realmente protagonistas a los pueblos preexistentes en cuanto a la ejecución, a los proyectos, a todo lo que se piense para los pueblos preexistentes. Obviamente primero tiene que haber una consulta, tiene que haber una retroalimentación con estos pueblos a través de sus de los referentes, de los Burubichá en este caso, y bueno, en este caso, bueno, Caraí por ahí nos puede llegar a comentar un poco acerca de lo que es la ley número 6, la ley número 37 o antes, ley 2727. Te cedo la palabra, Caraí, para que vos puedas seguir. Bueno, como dice ahí, la ley, ante la ley 2727, régimen de promoción integral de las comunidades guaraníes. Artículo 1, como instituyese un régimen de promoción integral de las comunidades guaraníes. Existe en la provincia fundado en pleno respeto de sus valores culturales y espirituales y propias modalidades de vida. Para su cumplimiento se instrumentarán y ejecutarán planes y acciones que posibiliten el acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de sus actividades productivas, como también la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y protección de salud de integrantes. Por ejemplo, nosotros en la comunidad sur específicamente, ahí demostramos como comunidad siempre la espiritualidad que fortalece, digamos, para nuestro pueblo, de parte de nuestros abuelos, como decía siempre, el respeto mutuo que tenemos. Y parte de la identidad también es la producción, porque es la forma o modalidad de la vida, como dicen artículos. Cuando nosotros hacemos plantaciones, por ejemplo, abachí, que es maíz, a través de eso, digamos, plantaciones en la época de cosecha, nosotros recibimos hombres espirituales a través de nuestros ancianos. Entonces eso, por ejemplo, es vida, como también
instrumentos que tenemos dentro de esa sabiduría, digamos, parte de la educación también. O sea, todo lo que estamos haciendo este proceso también, una parte, porque nosotros tenemos muchos todavía, digamos, para ir caminando, para ver realmente cómo era anteriormente nuestros abuelos y cómo es ahora y, y qué vemos para el futuro también. O sea, eso también nosotros mismos de las comunidades tenemos que ir bien eso como visión o digamos, saber es muy importante que estamos llevando, tenemos que llevar con respeto por nuestros ancianos. Ley 4000, que también el proyecto hace poquito, digamos, Ley 4000 se rechazó por los diputados. Y entonces, eso es lo que a nosotros realmente también, digamos, como que pedimos mucho como preservación de desarrollo para nuestro pueblo, digamos, como parte de la salud, como parte de la educación, todo que tenemos, la identidad, idioma, todo eso, como guaraní. Porque en noviembre de 2003, la legislatura de la provincia de Misiones sancionó la Ley 4000, que ordena la enmienda de la Constitución provincial para reconocer la preexistencia étnica cultural del pueblo mbugá, en este caso, de la provincia. Y entonces eso fue, digamos, rechazado hace poquito tiempo, no me acuerdo la fecha justo ahora. Y bueno, eso quería comentar, digamos, realmente que a nosotros representa como mbugá, eso no se aprobó, digamos. Y acá también tengo otro que es la ley que hace poquito, digamos, ese tema de proyecto de ley que hoy mencionó Cándido, de la diputada, y el otro diputado también, digamos, hizo un lanzamiento para un proyecto de como para patrimonio cultural. Y entonces eso también, digamos, nosotros ahora estamos viendo con muchos de nosotros como mbugá para ir, digamos, analizando esos. Y bien, hay muchos ya que rechazó, digamos, ese proyecto de ley porque primero es que hace sin consulta y es una falta de respeto para el pueblo mbugá, digamos. Entonces eso quería comentar un poquito por tema de la ley que se lanzó por los diputados, diputadas. Entonces, bueno, eso quería comentar un poco. Y eso. Y contanos, Caraí, me comentabas que tienen un comunicado al respecto. ¿Sí? ¿Sí, Y, Rosana? y eso, sí. ¿Me escuchás, Caraí? Bueno, Caraí creo que no nos está escuchando, pero Podemos comentar, si querés, Rosana. claro.
el cuerpo del proyecto, digamos, más o menos a qué iba referido o a qué se refiere Caraí con decir que es una falta de respeto realmente hacia su forma su cultura, digamos, ¿no? Porque se hizo sin consultar, se hizo sin siquiera dialogar, digamos, con los referentes de cada una de las comunidades. El proyecto se llama Proyecto de Ley, Uso, Preservación, Desarrollo, Recuperación, Fomento y Difusión del idioma Mbga guaraní. ¿Sí? Este proyecto fue justamente presentado por la diputada Natalia Raquel Rodríguez, ¿sí? Que justamente, bueno, ellos se oponen a este proyecto y, bueno, yo puedo decir libremente, digamos, de que nosotros también apoyamos esa decisión del pueblo Mbga guaraní, digamos, y de los diferentes referentes de estos pueblos que lanzaron este comunicado, que es justamente una adhesión al manifiesto de referentes educativos del pueblo Mbga guaraní, que tiene que ver con justamente rechazar este proyecto de ley, ¿sí? Por dos motivos principales, ¿sí? Primero porque se realiza sin la consulta, como dije, sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades guaraníes de la provincia, tal como lo establece el convenio 169 de la OIT, no responde a los intereses reales, demandas y prioridades del pueblo Mbga guaraní. También porque, en segundo lugar, los pueblos originarios dicen: tenemos el reconocimiento de nuestra preexistencia étnica y cultural ante el Estado Nacional. Tenemos el reconocimiento de nuestra modalidad de educación cultural bilingüe, como había mencionado, y sin embargo las leyes mencionadas no se están cumpliendo plenamente, como es el caso, por ejemplo, del derecho al territorio, ¿sí? Que es una demanda histórica del pueblo Mbga guaraní, digamos, y es algo que el Estado realmente no está en la agenda estatal ni de políticas públicas desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, por todo esto, decimos que es inaceptable la presentación de este tipo de proyectos y objetamos su tratamiento y formulación como proyecto de ley. Eso así, resumidamente, digamos, lo que es el cuerpo de este rechazo, digamos, de este documento de rechazo al proyecto de ley presentado por esta diputada, ¿no? Sí, así es, justamente, y bueno, otra de las cuestiones también que se planteaban con este proyecto de ley, la persona que la estaba impulsando hablaba acerca de que tenía, por ejemplo, ancestros que hablaban el idioma, pero sin embargo es muy probable que se esté refiriendo al idioma guaraní del Paraguay. También, creo, no sé, no, pero lo manifestaba la persona que está impulsando de que esta lengua también es hablada en Paraguay, como por yo creo que lo está confundiendo con el guaraní del Paraguay, que si bien, como explicábamos hace un rato, están emparentados etnolingüísticamente, pero no es el mismo grupo cultural, y el Mbga guaraní, la lengua Mbga guaraní, no es la misma que el idioma guaraní que se habla en el Paraguay. Es totalmente diferente y lo puedo decir por experiencia propia. Yo soy profesora de guaraní del Paraguay, pero hay una rotunda diferencia, tanto gramaticalmente, en los giros gramaticales, importantes que no es la misma lengua y también no es la misma cultura, la misma. Y el guaraní del Paraguay, respecto al Mbga guaraní, también sigue siendo una lengua de dominancia, una lengua hegemónica. Entonces, esas cuestiones uno las tiene que tener claras si está generando políticas públicas. Y
la consulta es muy importante porque también, por ejemplo, lo que la ley está buscando, uno de sus puntos es acreditar traductores, que por ahí en un principio hasta podría ser buena la ley, pero falta el tema de la consulta y en la consulta, por ejemplo, los pueblos guaraníes determinarán quiénes serán los que van a establecer criterios, quiénes van a ser los que van a establecer la parte gramatical, por ejemplo, porque también creo que avanza sobre el tema de la sistematización de la lengua. Entonces, ¿quiénes establecerán esos criterios de sistematización? Porque como nos decía Caraíta al inicio, las distintas comunidades presentan variantes lingüísticas también. Al interior mismo de las comunidades hay variantes lingüísticas. Entonces, sí o sí estas cuestiones se tienen que hacer con interconsulta o tienen que surgir desde el mismo pueblo guaraní. Entonces hay muchas cuestiones que hasta son peligrosas porque incluso hasta podrían perder autonomía. O sea, es una cuestión bastante compleja. Hay mucho debate por delante, mucho para analizar. Y bueno, y el pueblo Muga sobre todo lo que está pidiendo es eso, más participación en estos temas que los afectan, tal como lo establecen las normativas internacionales y nacionales, como nos explicaba Cándido hace un momento. Entonces, y también, Caraí, por ejemplo, me comentaba de que eso era justamente lo que le quería pedir que nos cuente, que, por ejemplo, están impulsando la generación de una aplicación para la traducción del guaraní, pero eso lo tienen que hacer con las comunidades, en consulta con las comunidades. Bueno, eso era lo que queríamos comentar. También Caraí nos comentaba de que hay un comunicado de los pueblos guaraní al cual uno puede ascribirse, o sea, adherirse, y bueno, y le vamos a estar pidiendo a Caraí que nos mande más información después al grupo sobre esta temática. Entonces, sigue, o sea, cómo históricamente hay una intención de homogeneizar, de dominar, quizá incluso a veces disfrazado de buenas intenciones, pero si uno no tiene cuidado, si uno no lo realiza solo desde su visión, o sea, si nosotros los blancos realizamos acciones solo desde nuestra visión blanca, hasta podemos, incluso con buena intención, cometer grandes errores. Bueno, creo que porque Caraí no se está pudiendo conectar, la idea era también, si Caraí Tatende nos escucha, ¿me escuchás, Caraí? Menduy, no nos está escuchando, escucho. pero no puedo escuchar bien. Bueno, ahí le vamos a pedir que como nosotros le escuchamos, bueno, disculpen los inconvenientes técnicos, ya esto se va a solucionar en las próximas clases que vamos a tener directamente por Zoom, porque ya van a estar divididas las comisiones, entonces también no sé vamos a poder me interactuar más. Ustedes. Rosana. Sí. Ahí le voy a mandar un mensajito, a ver si nos pueden contar igual. A ver, ya estoy con ustedes. Caraí, te estamos escuchando. Si nos podés comentar un poquitito, voy a pasar la presentación para que les cuentes a la gente cómo presentarse. Bueno, entonces, como les decía, en las próximas clases ya vamos a poder interactuar y vamos a salvar estas cuestiones técnicas. Bueno, la idea era que practiquemos junto con Caraí la presentación, cómo presentarse en Buda Guaraní. Entonces, creo que ahí vamos a compartir la pantalla.
Emombe underera. Aujebete. Che cherera. Caray. Caray tataende. Che cherera. Ahí tiene que poner nombres. Sí. Le, Bueno. Aujebete, che cherera. Caray tataende. Che usurupegua. Sí, sí. Genial, genial, Garay. Bueno, acá estamos teniendo un problemita de conexión, pero en la próxima clase vamos a volver a practicar entonces No, cómo yo no escucho nada. presentarse en Budá Guaraní. Entonces, este es el saludo Budá Guaraní, que cuando uno llega dice, Auyebete, che, cherera, Caray Tatandu, nos decía Caray, que es Auyebete, yo me llamo Caray Tatandu. Che, Usurupugua significa soy de Usuru. Bueno. Ahí también quiero decir una cosita, porque como hoy hablamos sobre el tema de lengua y cada comunidad tiene su particularidad, nosotros decimos hoy al principio de este encuentro, por ejemplo, por eso la diversidad, digamos, existe para nuestro pueblo. Por ejemplo, alguno dice, bueno, que no es indígena, digamos, Auyebete está bien y Auyebete no está bien, por ejemplo. ¿Quién define eso? Y nosotros como pueblo umbuá tenemos que... Bueno, y decirle que aguarden un minutito más porque a mí me gustaría cerrar, ¿viste? Pedirle disculpas por todo esto. Ahí volvió la imagen. Sí, sí, se está viendo. Ahí pasé el enlace. Bueno, ¿estamos de vuelta, Erwin? Ah, bueno. Sí. Sí, se ve bien. Soy testigo. Bueno, acá nos están confirmando que estamos de vuelta. Bueno, para cerrar nomás, queríamos, yo no sé dónde me quedé, así que voy a volver a reiterar que les pedimos disculpas por estos inconvenientes técnicos. Es la primera transmisión por YouTube que hacemos de las clases, entonces nos complicamos un poquito. Pero los próximos encuentros ya van a ser por medio de Zoom, de la sala de Zoom, vamos a poder interactuar más. Entonces ahí ya no vamos a tener este inconveniente. Como explicó Erwin hace un rato, vamos a dividir las comisiones y bueno, con algunos nos encontraremos el miércoles, con otros el jueves y con otros el día viernes. Bueno, les agregado, vamos a estar enviándoles el link del comunicado del cual nos hablaba Caray Tatandu y también, bueno, estamos un poquito nerviosos, como les decía, es nuestro primer encuentro a través de YouTube, pero ya en los próximos encuentros vamos a estar un poquito más relajados y también vamos a poder interactuar más por medio de la sala de Zoom. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Bueno, en realidad quiero que se lleven más cosas para pensar, para reflexionar y en los próximos encuentros podemos
ir compartiendo más acerca de estas cuestiones tan interesantes que nos planteaban Caray. Bueno, Jaebete, muchas gracias por participar, Yayo Echata, en la semana.